Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el sistema tegumentario. La primera pregunta pudiera ser por qué hablamos de un sistema tegumentario y no solamente la piel. Pues porque precisamente la piel solo es un componente del sistema tegumentario. Porque además están pelo, uñas, glándulas. Incluso podíamos agregar los vasos sanguíneos que están debajo de la piel, pequeños músculos y terminaciones nerviosas. El área o la especialidad médica que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel es la dermatología. La piel es una membrana cutánea que cubre al cuerpo y de hecho es el órgano de mayor tamaño no solo por superficie sino también por peso. Se calcula que en un adulto promedio, vamos a hablar de 70 kilos, ocupa de 1.7 a 1.8 metros cuadrados de superficie. Y en términos de peso estamos hablando de casi 5 kilos, que si lo medimos en relación al peso corporal es como el 16%. Entonces es el órgano sin duda más grande. El espesor varía entre 0.5 y 4 milímetros porque vamos a encontrar piel delgada, por ejemplo en los párpados, y piel más gruesa, por ejemplo en las plantas de los pies, aunque en promedio anda entre 1 y 2 milímetros. La piel está formada por dos capas, una más superficial o externa que denominamos la epidermis, que es un tejido epitelial, y una capa interna más gruesa que denominamos la dermis y que está compuesta por tejido conectivo. Debajo de la dermis hay una capa que se le llama tejido subcutáneo. Hay quien lo llama tejido celular subcutáneo. Se me hace extremo porque de por sí un tejido ya es un conjunto de células. Entonces la palabra celular porque sale sobrando. Pero bueno, si lo escuchan así también hay quien lo denomina. E incluso también está el término hipodermis. En este hay tejido areolar, tejido adiposo, y es el cual une la piel a los órganos o estructuras subyacentes. Y aquí encontramos, bueno, entre otras cosas, terminaciones, por ejemplo, sensibles para la presión, que se llaman corpúsculos de Pacini. Aquí podemos observar las partes de la piel, la parte superficial que es la epidermis y la parte profunda que es la dermis, y aquí abajo está la capa subcutánea. Aprovecho para mencionar que aquí, por ejemplo, la dermis tiene estas pequeñas regiones arriba que se llaman papilas, donde podemos ver incluso vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Y bueno, esta es la parte superficial de lo que va a ser la dermis, que veremos un poco más adelante. Obviamente aquí en la dermis también observamos un folículo piloso con glándulas para secretar, y encontramos aquí unas terminaciones nerviosas que es el plexo de la raíz del pelo, e incluso pequeños músculos que se llaman músculos erectores del pelo. En esta microfotografía podemos observar también nuevamente la parte superficial o epidermis, la parte profunda que es la dermis, donde vemos este folículo del pelo. Entonces, la epidermis es un tejido, es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. O sea, tiene la proteína llamada queratina. Principalmente encontramos cuatro tipos de células. En mayor proporción, 90%, los queratinocitos, que son encargados de producir la queratina, que es una proteína que le da resistencia y protección a la piel, y estos queratinocitos están dispuestos en 5 capas. Los melanocitos, un 8% más o menos, producen melanina. La melanina es un pigmento que va desde un amarillo rojizo hasta pardo negruzco, que es el que da el color a la piel y le protege de los rayos ultravioleta. El tercer tipo de célula se llama célula de Langerhans, que esta de hecho nace en la médula ósea y migra hasta la epidermis, y es parte importante de la respuesta inmunitaria, a la vez que es sensible a la luz ultravioleta. De alguna manera, también cuando hablamos de la melanina,
tienen una protección de absorción de luz ultravioleta. Las células de Merkel son menos numerosas y están ubicadas en la parte más profunda y están en contacto con una neurona sensorial que se llama disco táctil de Merkel, y lo veremos un poquito más adelante. Aquí están los 4 tipos de células y quiero hacer simplemente mención de lo que sería precisamente la célula de Merkel asociada al disco táctil de Merkel, que esta parte es una neurona y la de arriba es la célula de Merkel. Decíamos pues que la piel, hay piel delgada y piel gruesa. En general hay 5 estratos que conforman la piel. De lo más profundo, lo más superficial, hablamos del basal o estrato germinativo, que da origen a todos los demás, el espinoso, el granuloso, el lúcido, y le pongo un asterisco porque precisamente este es el que está ausente en la piel más delgada, y finalmente el estrato córneo, que es el más superficial. En esta comparación de un dibujo con una microfotografía, observamos precisamente el estrato córneo, el lúcido, que se ve blanco, pero se llama lúcido, el granuloso con unos pequeños gránulos, el espinoso, vean con la forma de las células, tienen así como prolongaciones, y finalmente una capa aquí abajo que es el estrato basal o germinativo. Y de este lado vemos la microfotografía de la misma manera, la parte del estrato córneo, el lúcido, aquí blanquecino, y las demás capas de la epidermis. Entonces, ¿cuál es la descripción de cada una de esas capas? Nuevamente vámonos a ir desde lo profundo, o sea, la capa basal, que es una sola hilera, lo vimos ahorita en los diagramas, de queratinocitos, son cilíndricos, y hay un grupo de células madre que son los encargados de producir nuevos queratinocitos, y aquí vamos a encontrar los otros tipos de células dispersas. El espinoso son 8 a 10 hileras, son queratinocitos multifacetados, tienen filamentos de queratina. El granuloso son 3 a 5 hileras y son queratinocitos también, pero que ya son aplanados y empiezan a presentar gránulos. Y estos queratinocitos ya están en proceso de degeneración. Contiene también una proteína llamada queratoyalina, y contiene estos gránulos que se llaman lamelares que secretan un producto que es rico en lípidos, y esto lo vuelve impermeable al agua, que es una característica de la piel, ¿no? El estrato lúcido, que solamente está donde hay piel más gruesa, por ejemplo en los pulpejos de los dedos, o las palmas o las plantas de los pies, y son 4 a 6 hileras de queratinocitos también muertos, son aplanados, son transparentes, por eso se ve lúcido, por eso se ve blanquecino. Y finalmente el estrato córneo, el más superficial, que son de 25 a 30 hileras de queratinocitos también muertos, aplanados, y que básicamente han sido en su interior han sido desplazados por pura queratina. O sea, ya no más queda queratina, la célula ya está totalmente muerta, y es la que esta capa se está descamando de manera constante. Simplemente algunos términos que se utilizan para que los conozcan. Cuando hay una lesión que puede dañar incluso el estrato basal de la piel, se va a tener, y si es muy amplia, se va a tener que tomar piel de un lado para colocarla en otro. Esto es un injerto. Cuando encontramos un engrosamiento, y ustedes han oído hablar de los callos, es un engrosamiento del estrato córneo. Cuando hablamos de que una célula está llenándose de queratina, este proceso lo llamamos queratinización. Y esto ocurre conforme la célula va desplazándose desde la capa basal hasta llegar al estrato córneo. Conforme van avanzando, se van llenando más de queratina. Por ejemplo, un desprendimiento excesivo de células queratinizadas en la piel cabelluda,
y me refiero a piel cabelluda porque a mí no me gusta usar el término cuero cabelludo, no me suena apropiado, pero tampoco es impropio. Y finalmente, psoriasis es también una división exagerada de queratinocitos con una descamación prematura a nivel de la piel. La siguiente capa es la dermis, la capa más profunda. Ya mencioné que es tejido conectivo, donde encontramos aquí vasos sanguíneos, nervios, glándulas, los folículos del pelo, y se divide en dos regiones, una superficial pegada a la epidermis, que es la región papilar, y una más profunda, que es la región reticular. La dermis papilar es la parte más delgada, y ya lo había señalado, aquí lo estoy mencionando con una flecha. Es tejido conectivo areolar, tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, y ahí vamos a encontrar las papilas, que son estas indentaciones que mencioné, estas indentaciones estas indentaciones, que de hecho estas indentaciones aquí de la dermis se van a reflejar en la superficie de la piel como las huellas dactilares. Entonces aquí vamos a encontrar también terminaciones nerviosas, vamos a encontrar varios corpúsculos como por ejemplo del tacto, que son la terminación nerviosa, incluye estas asas de los capilares sanguíneos. Y bueno, vamos ahora a la región profunda, que es la región reticular. Y es tejido conectivo denso de tipo irregular, con fibras de colágeno, elásticas, hay también un poco de células adiposas, fibroblastos, los folículos del pelo, también hay más terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, en fin, son más elementos en la región reticular que en la región papilar, que es obviamente más grande la reticular. También para algunas cuestiones de terminología. Cuando se forman estrías en la piel son en realidad marcas de estiramiento, y esto es cuando la piel se ha llegado a estirar en exceso y se sufren desgarros del epidermis. Líneas de división o líneas de tensión son líneas en la piel que nos indican la dirección predominante de las fibras de colágeno que tiene la piel. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando vamos a hacer una incisión en la piel. Tratamos que sea siguiendo las líneas de tensión de la piel para que a la hora de cerrar la herida mediante una sutura no haya tensión sobre los bordes y se vaya a abrir, ¿no? Entonces esto se hace cuando es programado. Si la lesión es accidental, bueno, obviamente no podemos programar para hacia donde queremos el trayecto, ¿no? Entonces hablaba yo de los pliegues epidérmicos, que es precisamente lo que conforma las huellas dactilares, que es un reflejo del contorno de estas papilas que encontramos en la dermis. ¿Cuál es la función principal de tener estos pliegues epidérmicos? Bueno, sin duda, en el siguiente punto que pueden ver, la dermatoglifia, que es el estudio de estos patrones que se producen en la piel, ¿no? Pues nos sirven o se utilizan en estudios genéticos y en estudios de identificación. Pero obviamente no se crearon inicialmente para esto. En realidad para lo que se crearon es para tener un poquito más de fricción. O sea, se incrementa la fricción y así podemos tomar o asir las cosas, ¿no? Para que no se nos resbalen. Es tener esta pequeña zona un poquito rugosita, a diferencia del resto, por ejemplo, de los dedos. Bien, el color de la piel. Obviamente hay variaciones en el color y está dado principalmente por tres pigmentos. Primero es la melanina, en segundo lugar el caroteno y tercero la hemoglobina. No por orden de importancia, simplemente por orden de presentación. La melanina es un pigmento de color que va desde amarillo rojizo, que se llama feomelanina, o más hacia el lado castaño negruzco, que se llama eumelanina, y es producida por los melanocitos, y principalmente a nivel de la epidermis. Y su función es absorber la radiación ultravioleta y esto protege al cuerpo. Son más abundantes los melanocitos en algunas zonas como el pene, pezones, areola, cara, extremidades. Y la cantidad de melanina hace que el color varíe, ya sea de un amarillo pálido hacia un marrón rojizo o incluso hacia negruzco. De hecho, entre las personas el número de melanocitos casi no varía. Lo que marca la diferencia del color es la cantidad de melanina que se produce.
El segundo pigmento que mencioné es el caroteno. El caroteno es un pigmento amarillo-naranja que lo encontramos principalmente en el estrato córneo, en la dermis y en el tejido subcutáneo. Y el caroteno es un precursor de la vitamina A que sirve, por ejemplo, para la visión nocturna, ¿no? Y me recuerda de pequeños que decían, cómete tus zanahorias, ¿no? Contiene caroteno, puesto que nunca has visto un conejo con lentes. El tercer pigmento es la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que es transportada por los glóbulos rojos y es de color rojo. Y esto está en los capilares que están a nivel de la dermis. Y da o participa en la coloración, porque bueno, cuántas veces no nos hemos visto una situación bochornosa y que se pone uno rojo, ¿no? De la cara, o a veces casi hasta negro, ¿no? Es precisamente porque hay esta acumulación por una vasodilatación y hay una acumulación y la hemoglobina o este color rojo de la hemoglobina se logra pues pasar a través de la piel. Algunos otros términos que es importante nada más conocer. Cuando hay una acumulación de melanina en parches, lo que denominamos pecas. El léntigo senil o máculas seniles son manchas que se producen con la edad. Eso puede verse en la primera fotografía del lado derecho. Un nevo o un lunar es un crecimiento excesivo pero localizado de melanocitos. El albinismo es una incapacidad hereditaria para producir melanina. En el albinismo no es que no haya melanocitos, es que no hay producción de melanina. El vitiligo, que es la imagen del medio, es una alteración en la cual hay una pérdida parcial o total de los melanocitos en ciertas zonas. Le llaman como manchas café con leche. La ictericia, que es la imagen del lado derecho inferior, es la coloración amarillenta de la piel por la acumulación de bilirrubina que se puede ver desde la piel, principalmente en el blanco de los ojos, y que bueno, es una situación por ejemplo común en muchos prematuros que tienen una llamada ictericia fisiológica al recién nacido, que les dan algunos bañitos de sol para acelerar el metabolismo de la bilirrubina. Y eritema significa una coloración rojiza, ya sea por una ingurgitación de capilares, por una infección, por inflamación o por una alergia, entre otras cosas. Tatuaje y body piercing. El tatuaje es la coloración permanente de la piel por un pigmento exógeno que ha sido depositado mediante una aguja en la dermis. Esto no es algo nuevo. Es una práctica originada en Egipto desde los años 2000 a 4000 a.C. Y de hecho se puede borrar con láser. A veces queda un remanente, ¿no? Me da risa a veces. Hay gente que se tatúa un nombre de alguien, ¿no? De una compañera, compañero sentimental, y te amo, nombre como se llame, y luego se pelean con esa compañera y tienen que estar borrando el nombre, ¿no? O buscarse otra compañera o compañero con el mismo nombre. El otro es el body piercing, que sería el nombre o término, vamos a llamarlo médico, sería la perforación ornamental, que tampoco es algo reciente. Desde Egipto y Roma se hacía. Aquí el problema es que la perforación está alterando anatómicamente, está atravesando, está perforando, y sobre todo en lugares como el cartílago a nivel de la nariz o el cartílago a nivel de la oreja, y puede traer complicaciones graves como una infección, una alergia, y realmente puede incluso incluir un daño de tipo anatómico. Ahora, hay de tatuajes a tatuajes, digo, el lado izquierdo de su pantalla, Ganesh parece uno de los dioses de la mitología en la India, y del lado derecho de su pantalla, pues un delfín pasando un rato bastante agradable, ¿no? Entonces hay de tatuajes a tatuajes, pero también hay de piercings a piercings, ¿no? Perforaciones como la del lado izquierdo, donde acostumbran colgarse varios elementos de ornato, y muy creativo del lado derecho, que bueno, la única
utilidad que le pudiera yo encontrar es que podemos intercambiar ese listón de colores, ¿no? Y utilizar diferentes colores, no sé, de acuerdo a la ropa del día o a los zapatos que se tengan o algún otro accesorio como algún sombrero, ¿no? Entonces, bueno, hay de gustos a gustos, ¿no? Ahora, les decía que hay estructuras que son accesorias a la piel. O sea, hasta el pelo, las glándulas, en este caso glándulas cutáneas, en la piel y las uñas. El pelo tiene varias funciones. El primero es protección. O sea, por ejemplo, a nivel de la cabeza o inclusive en las áreas genitales o axilares, tiene cierta protección, bueno, en algunos casos para la radiación del sol o para el roce con superficies, en fin. También nos ayuda a reducir la pérdida de calor y también nos sirve para el tacto ligero. Ustedes pueden tocarse los vellos a nivel de la piel, por ejemplo, pues en la muñeca aquí de la mano, y sin tocar la piel pueden rozar el vello y sienten el tacto. ¿Por qué? Porque cada vello tiene un plexo de la raíz del pelo. Entonces el pelo presente en la mayor parte del cuerpo, su grosor y distribución sin duda tiene influencia genética y hereditaria. Ya mencionamos que ofrece protección además de sensibilidad y está compuesto de células queratinizadas muertas. ¿Cuáles son las partes de un pelo? Primero veamos lo que sobresale. Lo que sale de la piel hacia afuera se le conoce como el tallo, lo que se proyecta. Y la parte que no se ve es la raíz, es la parte profunda que llega hasta la dermis. Y en ambos casos, estas dos partes tienen tres capas, una médula, una corteza y una cutícula. En la parte del fondo, rodeando a la raíz, se encuentra rodeando la raíz se encuentra el folículo piloso, que además está formado por una capa llamada la vaina radicular, que tiene dos capas, una externa y una interna, y luego rodeando a todo el folículo piloso encontramos una vaina radicular dérmica. En la base de cada uno de estos folículos se encuentra el bulbo. El bulbo incluye dos elementos, la papila y la matriz. Adicionalmente vamos a encontrar músculos erectores del pelo, por eso se ponen los pelos de punta, ¿no? Y un plexo de la raíz pilosa que nos ayuda para precisamente lo que es la sensibilidad. Vamos a verlo aquí en este gráfico. Voy a hacer un pequeño acercamiento y vemos aquí a lo que sería la papila con sus vasos sanguíneos. Tiene ahí melanocitos que le da también coloración al pelo. Está la matriz, que es donde nace toda la estructura del pelo, en esta parte más profunda, que es el bulbo, y en el corte transversal del lado derecho podemos ver en medio la médula, luego la corteza, luego la cutícula, que ya mencioné, y luego la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, y finalmente hasta afuera la vaina radicular dérmica. Entonces son todas las partes que podemos observar, ¿no? Y aquí en el mismo dibujo se alcanza a ver el tallo en la parte superior del dibujo, que es una fotografía amplificada. Se ve el tallo, que es lo que sobresale, ¿no? Y lo que no se ve pues es precisamente la raíz del pelo. Hay diferentes tipos de pelo. El pelo que encontramos en los recién nacidos, por ejemplo, que es el lanugo, que de hecho viene desde el feto. Lanugo son como si fuera la cubierta de un durazno, ¿no? Es una piel es un pelo muy delgadito que luego se cae. Encontramos el vello también, que ustedes saben lo que es el vello, y los pelos terminales, que serían como los cabellos a nivel de la cabeza o incluso después en la axila y en las áreas genitales, son el pelo terminal. El color va a depender precisamente de la cantidad y del tipo de melanina. Ya mencioné que hay una feomelanina, que es de amarilla a roja, y hay una eumelanina, que va de castaña a negra. Eso le da la diferente coloración al pelo. Y dos situaciones. Cuando hay una cantidad abundante de vello, se le llama hirsutismo. Y al contrario, cuando hay una falta de vello o de cabello, se conoce como una zona de alopecia. Las glándulas. Hay tres tipos de glándulas a saber.
glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas secretan sebo y estas son glándulas acinosas conectadas a los folículos pilosos. Su porción secretora está a nivel de la dermis, hasta profundo, pero se abren generalmente en el cuello de un folículo piloso. Hay otras que se abren directamente a la superficie de la piel, no necesariamente con un folículo piloso, como en el caso de los labios, el glande, labios menores y los párpados. Y cuando se inflaman esas glándulas sebáceas produce el acné. Con respecto al sebo, es importante mencionar que evita la deshidratación, evita la evaporación y le da suavidad y flexibilidad a la piel. E incluso es un inhibidor bacterial. ¿Qué implicación tiene esto? Que bueno, es sano obviamente bañarse, asearse, pero no hay que hacerlo con un estropajo. No hay que tallarlo a morir, ¿no? Tallar la piel a morir, ni tampoco utilizar agua demasiado caliente porque esto elimina totalmente el sebo, agua de la que yo llamo para pelar pollos. O sea, esto barre con toda esta capa protectora. El segundo tipo de glándulas son las glándulas llamadas sudoríparas, que hay de dos tipos, las écrinas y las apócrinas. Las écrinas se distribuyen básicamente en todo el cuerpo, especialmente en la frente, en las palmas, en las plantas, es donde sudamos mucho, ¿no? Y que ayudan a enfriar mediante la evaporación y también desechan algunos productos. El conducto excretor de estas glándulas se proyecta a través de la dermis y la epidermis y termina en la superficie de la piel en un poro. Y que inclusive en muchos adultos mayores es causa de sordera, en realidad, y hasta que no lo limpien no se elimina. Aquí hay un cuadro que se los dejo, pueden poner pausa en el video, para que vean la distribución, la localización de la porción secretora, dónde desembocan los conductos, la secreción, las funciones y cuándo se activan o cuándo empiezan a funcionar este tipo de glándulas, las sebáceas, las sudoríparas y las ceruminosas, ¿no? Hay algunas que están desde poco después del nacimiento, como las ceruminosas, y otras que, por ejemplo, las apócrinas, hasta la pubertad, ¿no? Esto lo pueden analizar con calma. Ahora, las uñas. Las uñas son placas de células epidérmicas queratinizadas muertas, muy agrupadas, que están en la superficie dorsal de las puntas digitales para darle soporte a las puntas digitales. Y consta de tres partes: el borde o extremo libre, que luego cortamos con un corta uñas; el cuerpo, que es la parte superior, que es transparente, excepto una pequeña área en forma de media luna que se llama lúnula, y es porque ahí está más engrosada la parte epidérmica y entonces no se alcanza a ser translúcido como el resto de la uña. Y la parte que no vemos es la raíz, la que está oculta atrás del pliegue de la piel, que vamos a ver ahorita en un dibujo. Aquí en este dibujo podemos observar precisamente el extremo libre, el cuerpo, la lúnula, el borde que separa, que se conoce como el eponiquio, y aquí adentro está la raíz, que veríamos acá, la raíz ungueal o raíz ungular. Vale la pena mencionar que la parte que está entre lo que sería la punta digital y la uña se conoce como el hiponiquio o el lecho ungueal o lecho ungular, y estas serían las partes de la uña, incluyendo pues aquí su matriz, que es el origen para el crecimiento de la uña. Ahora, ya mencionamos que hay diferentes tipos de piel: delgada, muy fina, donde genera, y la piel gruesa. Cuando hay piel gruesa generalmente no hay pelo. Esto es en las palmas, en las plantas, en la cara palmar de los dedos. En cambio, donde hay piel delgada o piel más fina, en muchas regiones del cuerpo, o sí hay una presencia de pelo. La distribución varía pues en la piel delgada o gruesa, el espesor por supuesto, las capas que hay. Ya dijimos que en la piel delgada hay ausencia de estrato lúcido. También, por ejemplo, folículos pilosos sí hay en la piel delgada, en la gruesa no. Glándulas sebáceas sí hay en la piel delgada, en la gruesa no. Glándulas sudoríparas son menos abundantes en la piel delgada, y receptores sensitivos hay más en la piel delgada que
que en la gruesa. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la piel? Bueno, uno es regular la temperatura corporal. Dos, es un reservorio de sangre. Ya vimos que hay un lecho capilar ahí muy importante y es muy amplio este lecho capilar. Y entonces la sangre, si en algún momento se requiriera en otro lado, se produce una vasoconstricción y se manda toda esta sangre que está a nivel de la piel hacia órganos importantes, el corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones, y pues por eso uno adquiere un tono pálido, ¿no? Cuando uno se le baja, por ejemplo, la presión, porque se manda la sangre de este gran reservorio hacia los órganos que lo requieren de inmediato. Es una barrera protectora, nos protege del medio ambiente externo, de los rayos ultravioleta, de algunas otras cuestiones climáticas, nos sirve para detectar las sensaciones cutáneas, excreta sustancias, o sea, sudor, por ejemplo, ¿no? El sebo, ya lo mencionamos, pero también puede absorber, por ejemplo, fármacos. Y también es importante para la síntesis de vitamina D. En la piel hay un precursor de la vitamina D que se tiene que estimular con rayos ultravioleta y bastan como 15 minutos un par de veces a la semana para poder sintetizar suficiente vitamina D, que inclusive funciona en términos de cuestiones inmunológicas y antiinflamatorias. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una lesión de la piel? Bueno, si es un raspón, una abrasión o una quemadura leve, las células basales de la epidermis pierden contacto con su membrana basal, o sea, con la dermis. Y entonces estas células basales van a agrandarse y van a migrar a través de la herida. Cuando migran, si se mueven todos así en grupo, van a dejar huecos, pero esos huecos se van a llenar precisamente por nuevas células basales que se van a dividir para llenar los espacios que quedaron vacíos. Entonces van avanzando estas células basales y van a avanzar hasta encontrarse de frente con otra célula basal que venía de allá para acá. Si lo vemos en el siguiente dibujo, podemos ver cómo aquí están avanzando estas células basales, ¿sí? Van a lograr hacer contacto entre ellas mientras se van a llenar aquí los huecos que se queden por células basales nuevas, y cuando ya se encuentren una con otra, van a inhibir su migración, y eso se llama inhibición por contacto. Y bueno, ya después se irán produciendo más células y recuperando las capas que se perdieron, y básicamente no va a quedar rastro de haber una lesión. Sin embargo, si la lesión llega hasta la dermis o hasta el tejido subcutáneo, entonces el proceso de curación ya es un poco más complejo y se presenta en 4 fases. Primero es una fase llamada inflamatoria, donde hay una respuesta celular, hay una respuesta a los vasos sanguíneos, van a llegar más leucocitos porque los capilares se hacen más permeables, y esos leucocitos van a permitir llegar y limpiar todo el material extraño que está ahí, ¿no? Por el sangrado que se produce se va a formar un coágulo. En la siguiente fase, que es la migratoria, este coágulo ya se hace costra, y por debajo de esta costra van a empezar a migrar células epiteliales. Va a haber una neoformación de vasos sanguíneos, o se forman nuevos vasos sanguíneos y empiezan a producirse tejidos de cicatrización por parte de los fibroblastos. Y en la siguiente fase, que es la proliferativa, crecen más las células epiteliales, se deposita colágena como tendiendo puentes para tratar de llenar el espacio. Después se desprende en un momento la costra y se va a organizar la colágena tratando de que quede pues como estaba antes de la lesión. Sin embargo, hay que reconocer que, por ejemplo, en una situación, perdón, más grave de una lesión, este tejido cicatrizal, ¿sí? Puede incluso la lesión que se ve acá, ¿no? Rompió vasos sanguíneos, llegó hasta la parte profunda. Aquí se ven vasos sanguíneos que se abrieron, que hubo sangrado, se formó aquí un gran coágulo. Entonces, en la reorganización o en la curación va a haber tejido cicatrizal, que obviamente no es tejido normal. Puede ser que se pierdan incluso terminaciones nerviosas, folículos del pelo, y entonces va a quedar la piel pues más dura, va a quedarse una cicatriz, y va a haber incluso pérdida de algunos otros elementos. No siempre, pero todo depende del grado de la herida, ¿no? Entonces, en la cicatrización, el tejido cicatrizal es más denso, es menos elástico y como les decía, puede carecer de elementos que se dañaron, como glándulas o estructuras sensitivas.
Y en el proceso de curación hay dos tipos de cicatrización que vamos a llamar atípicas o anormales. Una es la cicatriz hipertrófica, que significa que la piel la cicatriz se sobreleva, está elevada, pero se mantiene dentro del borde original de la herida, de los límites de la herida. En cambio, la queloide se extiende más allá de los límites originales de la herida, o sea, como que se desparrama, ¿no? Entonces tengan en mente eso, ¿no? Cuando se desparrama es queloide. Y veamos estas dos imágenes. El lado derecho se ve que obviamente está desparramada. Del lado izquierdo se ve que pues se elevó la cicatriz, pero dentro de los límites originales de la herida. Ese tipo de cicatrizaciones, sin duda hay un componente de idiosincrasia personal. Ha habido avance en, no sé, inyectar ciertos medicamentos antiinflamatorios o corticosteroides para tratar de que se evite esto, pero hay veces que no se puede evitar. Y por el contrario, hay gente que pueden ustedes haber visto que incluso lo operaron y no deja más que una fina línea que solo fijándose mucho van a encontrar. A veces se tratan de modificar estas cicatrices anormales y se operan y se resecan, y la siguiente cicatriz que se vuelve a formar queda igual o queda peor. Entonces no es un tema sencillo de abordar. El tema de quemaduras no quería dejarlo fuera, aunque está en la parte del anexo de su texto, porque bueno, para empezar, las quemaduras las dividimos en 3 grados. Vamos desde el lado izquierdo primero. Las quemaduras de primer grado, como una quemadura solar, solamente afecta el epidermis. La de segundo grado ya llega a partes de la dermis, y incluso la característica es que se forman ampollas. Y las de tercer grado van a cubrir todas las dos capas de la piel e incluso pueden llegar, bueno, hasta el hueso, ¿no? Y eso es obviamente más grave. Lo importante de rescatar de las quemaduras es lo siguiente. La piel es una barrera también para la pérdida de líquidos. Y cuando hay una quemadura importante, se producen precisamente estas pérdidas de líquidos que pueden poner en peligro la vida del paciente, sobre todo en las primeras horas, o en el primer día, o en los primeros días. Y esta es una regla que se llama la regla de los 9. Se los voy a dejar también, pueden ponerle pausa para que vean que todo forma 9. O sea, aquí podemos ver que por ejemplo la cara anterior de un brazo es 4,5% y la posterior es otro 4,5% y forma un 9. También lo que es la cara adelante es 4,5% y la parte posterior es otro 4,5%, es otro 9. Y así nos vamos, este sí es 9 aquí y la parte de atrás 9, igual aquí 9. Y bueno, va a quedar un 1% adicional, que es el periné, que es más o menos el tamaño de una mano, y esto es útil, por ejemplo, cuando hay quemaduras pues en diferentes partes, que no es la totalidad de esa parte de la extremidad o del cuerpo, sino que está en parches. Entonces, con el tamaño de la palma de la mano más o menos del paciente sería un 1%, ¿no? Y así podemos ir contando para lograr un porcentaje. ¿Por qué es importante lograr un porcentaje? Bueno, aquí les dejo cuál es la regla general de los 9, que lo expliqué un poquito, pero aquí lo pueden ver con más calma y lo pueden pausar para ver cómo se hace esta regla de los 9, que es de importancia que lo tengan en mente, que se la puedan aprender, pero es más aplicable a los adultos. ¿Por qué? En los niños, en los infantes, las proporciones entre la cabeza y el tronco son muy diferentes. Por ejemplo, aquí se ve un 18% de la cabeza comparado con un 9% que tendría un adulto, la parte de atrás. Aquí está el 18% en la totalidad del infante, ¿no? Entonces, para ese tipo de cálculos más precisos, se pueden utilizar otro tipo de tablas que son más específicas. Y les pongo en este caso la tabla de Lund y Broder. La tabla de Lund y Broder es un cálculo del porcentaje de superficie corporal de acuerdo con la edad. Y como pueden ver, aquí podemos encontrar de 0 a 1 años, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 años de adulto. Y vean cómo varía tan solo la cabeza. De menos de un año está de 19%, cuando un adulto es alrededor de 7 o entre 9 y 7, ¿no? Entonces este es más exacto. Esto se puede utilizar en un lugar que es especialista en quemados, o en una sala de urgencias tenerlo a la mano, tenerlo pegado en algún lugar o consultarlo en algún formato que se pueda tener escrito o electrónico. Y esto nos da una
pues, un mejor cálculo, ¿no? Decía, ¿por qué es importante el cálculo, sobre todo en la reanimación con líquidos? Bueno, para empezar, los quemados en las primeras 24 horas generalmente se utiliza lactato de Ringer, o también conocido como solución Hartmann, y se utilizan además dosis extra de, por ejemplo, glucosa al 5% para evitar una hipoglucemia. Aquí hay dos fórmulas que están en esta tabla, que precisamente, perdón, estas dos fórmulas, está una que se llama de Parkland y otra del Shriners Burns Hospital, que está en Galveston, Texas. Y vamos a ver la de Parkland. Vamos a pensar que son 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, más entre litro y medio y 2 litros, por metro cuadrado de superficie corporal total. Esto es para las necesidades de mantenimiento. Entonces son dos cosas que hay que considerar. Pero tan solo aquí, si fuera un paciente de, vamos a pensar, 70 kilos, ¿no? Y tiene 50% de superficie corporal quemada, y ustedes lo multiplican por 4 mililitros, a 4 mililitros por el peso, por el porcentaje de superficie corporal quemada, estamos hablando de alrededor de 14 litros. Más aparte tienen que ponerle entre litro y medio y 2, vamos a pensar en litro y medio, y más otro litro y medio porque son 2 metros cuadrados de piel. Entonces son 17 litros. Y estos 17 litros, bueno, estos tres son necesarios como adicionales, y y más los que, producto de la quemadura, se tienen que administrar. La mitad de estos líquidos se utilizan en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16. Esto es contando a partir del momento que se produjo la quemadura, no de que llegó a la sala de urgencias. Entonces, si tardó en llegar, pues ya está corriendo el tiempo. Esto es nada más para mantener una permeabilidad, una perfusión adecuada en el cuerpo, para que no se nos vaya a lesionar el riñón, porque la idea es precisamente mantener entre 1 y 2 mililitros por kilogramo por hora de orina en niños de menores de 30 kilos, y para mayores de 30 kilos estamos hablando de 0.5 1 mililitro por kilogramo por hora. Entonces, porque en una lesión grave se produce algo que se lesionan los músculos y se produce mioglobinuria, que va y prácticamente tapa a los riñones y produce falla renal. En el tema del desarrollo embrionario, el ectodermo, las capas germinativas, da lugar al epidermis, y las uñas, el pelo de las glándulas son derivados epidérmicos. La epidermis de un feto está protegida por una sustancia así como un poco grasosa, ¿no? Que se llama vernix gaseosa, ¿no? Que se puede ver aquí en la foto de este bebito, que después, bueno, nace así, le da una limpiadita y bueno, ya queda limpiecito, se ve mucho mejor. Esto protege al feto, y ya recién nacido pues se retira la vernix gaseosa, y el mesodermo da lugar a la dermis. Finalmente, el envejecimiento. ¿Qué provoca sobre el sistema tegumentario? Bueno, pues una preocupación de muchos, o muchas, son las arrugas. También disminuye la respuesta inmune, la piel se deshidrata, se agrieta, disminuye la producción de sudor, disminuye el número de melanocitos funcionales, por eso se produce canas en la piel y pigmentaciones atípicas. Hay pérdida de la grasa subcutánea, entonces se hace más delgado el grosor de la piel, precisamente también por esta pérdida de la grasa y las mismas capas de la piel. Entonces la piel, ante todos estos problemas, es más susceptible a tener patologías. De la misma manera disminuye el crecimiento del pelo, de las uñas, e incluso las uñas se pueden volver más frágiles. Entonces son situaciones normales que suceden con la edad, y que hay que tener en cuenta pues en personas adultos mayores, que van a ser más susceptibles a tener problemas de la piel en comparación con el resto de la población. Muchísimas gracias por su atención.